La gente se burló del pianista desaliñado en el instante en que sus manos temblorosas tocaron las teclas en la boda de los Mendoza Campos. La camisa, que alguna vez fue blanca, ahora amarillenta por el tiempo y mal planchada, colgaba suelta sobre su delgada figura mientras se encorvaba sobre el piano de cola. Sus zapatos desgastados estaban raspados sin remedio, y una corbata descolorida, claramente de otra década, colgaba torpemente alrededor de su cuello. Los adinerados invitados, ataviados con ropa de diseño, intercambiaron miradas, algunos susurrando detrás de sus copas de champán, otros sin siquiera molestarse en ocultar su desdén. ¿En serio? ¿Esto es lo mejor que pudieron conseguir? Se burló una invitada a otra, lo suficientemente alto para que lo escucharan en las mesas del frente. El padre de la novia se removió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual con sus amigos del club de campo. La coordinadora de la boda hojeaba frenéticamente su portapapeles, preguntándose claramente cómo este hombre había sido aprobado para un evento tan prestigioso en el gran salón del Hotel Bellamy. ¿Lo habrías defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Dinos en los comentarios. Pero nadie en esa habitación llena de vestidos de seda y trajes italianos estaba preparado para lo que sucedió después. El padre viudo de 3 hijos cerró los ojos, respiró hondo, elevando sus estrechos hombros y colocó sus manos curtidas sobre las teclas. Por un breve instante, todo quedó en silencio, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Entonces sus dedos comenzaron a moverse. Las primeras notas flotaron por la habitación como susurros de otro mundo. Se había ido el hombre torpe y desgarbado que había tomado asiento momentos antes. En su lugar se sentaba un maestro cuyos dedos danzaban sobre el marfil con la gracia y precisión de alguien que había dedicado su vida a este instrumento. La melodía que surgió no era el repertorio estándar de bodas que todos esperaban. Era algo inquietantemente hermoso, algo original. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Historias más poderosas cada semana. Los invitados que se habían estado burlando guardaron silencio, sus copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. La novia, que había estado esperando ansiosamente su señal para entrar, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, aunque no podía explicar por qué. Algo en la música trascendió las adornadas decoraciones y las costosas flores para tocar algo crudo y real en la atmósfera. Nadie sabía que Tomás Mercader había sido considerado un prodigio musical, que había estudiado en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas antes de que la vida interviniera con sus crueldades inesperadas. Nadie sabía que hace 15 años había compuesto esta misma pieza para el 25 cumpleaños de su esposa, el último cumpleaños que celebraría antes de que el cáncer se la llevara a ella y a sus 3 hijos pequeños. La coordinadora de la boda detuvo su frenética búsqueda y simplemente se quedó quieta, cautivada como todos los demás. El padre de la novia levantó la vista de su vergüenza, de repente curioso por el hombre que había contratado con un presupuesto ajustado después de que el pianista original cancelara a última hora. Tomás no había tocado un piano profesionalmente en casi una década. Después de que Sara muriera, la música dentro de él pareció morir también. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Turnos nocturnos en la fábrica, trabajo de fin de semana como conserje, cualquier cosa para mantener a sus hijos alimentados y alojados. Su hijo mayor ahora estaba en la universidad con una beca ganada con esfuerzo, su hija en su último año de preparatoria y su hijo menor apenas entrando a la secundaria. Lo único constante en su tumultuosa vida había sido la inquebrantable devoción de su padre. Cuando llegó la llamada sobre este concierto de boda, Tomás casi se negó. Sus manos estaban ásperas por el trabajo manual ahora, sus habilidades oxidadas por el desuso. Pero el cumpleaños de su hijo menor se acercaba, y el niño había estado mirando un telescopio en el escaparate de la tienda del centro durante meses. Así que Tomás había sacado su viejo traje del fondo del armario, lo había planchado lo mejor que pudo y había aceptado el trabajo. Lo que los invitados no podían ver mientras tocaba eran los recuerdos que lo inundaban, enseñándole a Sara a bailar en la pequeña cocina de su departamento, su risa mientras componía melodías tontas sobre su cocina, la forma en que ella apoyaba su cabeza en su hombro durante los momentos tranquilos cuando él tocaba solo para ella,
Esta pieza, su pieza, nunca había sido tocada para nadie más. Hasta hoy. Mientras la melodía crecía hacia su crescendo, Tomás abrió los ojos y por un momento vaciló. Sentada en la primera fila había una joven de unos 20 años, con el pelo largo y oscuro cayendo sobre sus hombros y ojos brillantes que parecían ver a través de él. Se parecía tanto a Sara que su corazón se contrajo dolorosamente en su pecho, pero no dejó de tocar. Sus dedos encontraron el camino de regreso a la melodía como siempre lo habían hecho, incluso a través del dolor que a veces amenazaba con tragarlo por completo. El cortejo nupcial había recibido instrucciones de entrar precisamente en el momento musical adecuado, pero la coordinadora no hizo ningún movimiento para señalarlos. Nadie quería interrumpir lo que estaba sucediendo en esa habitación, este inesperado momento de pura belleza que surgía de la fuente más improbable. En la segunda fila, un caballero mayor con cabello plateado y un traje confeccionado con precisión se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido en concentración. Máximo Tejeda había pasado 40 años como director de la Sinfónica de la ciudad y reconocía el talento excepcional cuando lo escuchaba. Sacó su teléfono discretamente, abrió la aplicación de grabación y lo colocó sobre la mesa, sin apartar la vista del pianista. Cuando Tomás finalmente llevó la pieza a su suave conclusión, la habitación permaneció en perfecto silencio durante 3 latidos de corazón. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, estallaron los aplausos, no el tipo de aplauso cortés y obligatorio, sino una estruendosa apreciación que surgió de algo genuino. Los mismos invitados que se habían burlado de él minutos antes ahora estaban de pie. Tomás parpadeó sorprendido, un rubor subiendo por su cuello. Esto no era parte del plan. Se suponía que debía tocar música de fondo, ser invisible. Rápidamente barajó su partitura, avergonzado por la atención, y comenzó una marcha nupcial tradicional para la entrada de la novia. Pero algo había cambiado en la atmósfera de ese salón de baile. Los invitados que habían estado calculando mentalmente el patrimonio neto de cada uno, ahora intercambiaban miradas de apreciación compartida. La novia, cuando finalmente entró, caminó por el pasillo con lágrimas corriendo libremente por su rostro, conmovida por la música que de alguna manera la había hecho sentir el peso y la belleza del compromiso que estaba a punto de hacer. Lo que nadie se dio cuenta fue que los eventos del día apenas habían comenzado a desarrollarse de maneras inesperadas. Durante la recepción, mientras Tomás tocaba suavemente de fondo, Máximo Tejeda se acercó al piano durante una breve pausa entre canciones. «Esa pieza de apertura», dijo sin presentación, «¿era Rajmáninov? ¿Chopin? No la reconozco». Tomás negó con la cabeza, sus dedos enderezando nerviosamente su partitura desgastada. «No es nada, señor, solo algo que escribí hace mucho tiempo». Las cejas de Máximo se alzaron. «¿Usted compuso eso?» Extendió su mano. «Máximo Tejeda, dirijo la Sinfónica de la ciudad». Tomás miró la mano, luego al rostro del hombre, el reconocimiento amaneciendo. Se limpió la palma en sus pantalones antes de estrechar la mano ofrecida. «Tomás Mercader, señor, es un honor. El honor es mío. No he escuchado una composición original de ese calibre en años». Máximo miró alrededor de la recepción, luego de vuelta a Tomás. ¿La tocaría de nuevo? ¿Toda la pieza esta vez? Tomás vaciló, mirando a la coordinadora de la boda, que ahora lo estaba saludando frenéticamente para que continuara con la lista de reproducción programada. «No estoy seguro de que eso sea apropiado. Estoy aquí para tocar lo que han solicitado». Máximo asintió pensativo, luego metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. «Llámeme mañana, me gustaría hablar más sobre su música». Colocó la tarjeta en el piano y se alejó antes de que Tomás pudiera responder. El pianista miró el pequeño rectángulo de cartulina gruesa como si pudiera desaparecer. Su mano tembló ligeramente mientras la recogía y la guardó en el bolsillo de su camisa. La hija de la novia observó este intercambio con ojos curiosos. Liliana, de 16 años, había sido arrastrada a esta boda contra su voluntad, obligada a usar un vestido incómodo y le dijeron que, al menos, fingiera estar feliz por su nueva hermanastra. Había estado enfurruñada en la esquina, jugando en su teléfono, cuando comenzó la música. Algo en ella la había hecho levantar la vista.
había llegado al duro caparazón de cinismo adolescente que había construido cuidadosamente. Cuando se sirvió la cena, Tomás fue dirigido a una pequeña mesa en la esquina trasera, separada de los invitados. Mientras picoteaba su comida, sintió una presencia a su lado, y levantó la vista para ver a Liliana de pie allí, todavía agarrando su teléfono. «Esa canción que tocó al principio», dijo sin preámbulos, «¿de verdad la escribió usted?» Tomás asintió, sorprendido por la pregunta directa. «¿Puede enseñarme a tocar así?» Su voz contenía un desafío, como si se atreviera a rechazarla. «Se necesitan años de práctica», comenzó. «Tengo tiempo», interrumpió. «Y necesito». Se calló, mirando hacia otro lado. «¿Necesitas qué?», preguntó Tomás suavemente. «Algo que sea mío, algo real». Miró hacia su mesa, donde su madre se reía con su nuevo esposo. Todo está cambiando, y lo odio todo. Tomás reconoció el dolor en sus ojos, el mismo que había visto en los rostros de sus propios hijos mientras navegaban por la vida sin su madre. Antes de que pudiera responder, la madre de Liliana la llamó de vuelta a la mesa, y la niña se fue con una última mirada persistente. A medida que avanzaba la noche, Tomás continuó tocando las canciones solicitadas, pero su mente estaba en otra parte, en la tarjeta de presentación en su bolsillo, en sus hijos esperando en casa, en Sara y la pieza que había tocado para ella. No notó que el padre de la novia se acercaba hasta que el hombre se aclaró la garganta. «Señor mercader», dijo Ricardo Campos, su voz con el ligero arrastre del champán, «le debo una disculpa». Tomás levantó la vista, confundido. «Lo contraté porque estaba disponible a última hora y dentro del presupuesto», admitió Ricardo. «Cuando entró, yo estaba...» Hizo una pausa, avergonzado. «Estaba preocupado por las apariencias. Pero lo que tocó mi hija dice que fue el momento más hermoso de su boda». Tomás no supo cómo responder a esta inesperada honestidad. «Ella me pidió que le diera esto». Ricardo le entregó un sobre, una bonificación y su agradecimiento. Después de que Ricardo se alejó, Tomás abrió cuidadosamente el sobre y casi se quedó sin aliento al ver el cheque dentro. Era más de lo que ganaría en 2 meses en la fábrica. Con esto podría comprar el telescopio de Javier, ponerse al día con la factura de la luz y tal vez incluso ahorrar algo para las solicitudes universitarias de Emma el próximo año. A medida que la recepción llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Tomás sintió una extraña mezcla de emociones. Este día que había comenzado con humillación, de alguna manera se había transformado en algo completamente diferente. Recogió su partitura, asintiendo cortésmente a los pocos invitados que se detuvieron para felicitarlo. ¿Tendrías el coraje de tocar el recuerdo más preciado de tu corazón para una habitación llena de extraños? Háganos saber en los comentarios. Justo cuando estaba cerrando la tapa del piano, sintió un toque en su hombro. Se giró para encontrar a la novia de pie allí, todavía radiante con su vestido a pesar del largo día. «Señor mercader», dijo suavemente, «mi padre me contó sobre su situación, sobre sus hijos». Tomás se puso rígido, el orgullo surgiendo en su pecho. No quería lástima, especialmente no hoy. «Enseño música en la Academia Poniente», continuó, aparentemente inconsciente de su incomodidad. «Si alguno de sus hijos está interesado...» «Mi hijo menor», dijo Tomás antes de que pudiera detenerse. «Javier, él toca, no profesionalmente, pero tiene buen oído». Ella sonrió. «Tráigalo a la escuela el lunes, organizaremos una audición». Mientras Tomás conducía a casa esa noche en su viejo coche que protestaba con cada kilómetro, su mente daba vueltas con posibilidades que no habían existido esa mañana. La tarjeta de presentación de Máximo Tejeda parecía arder en su bolsillo. El cheque del padre de la novia estaba guardado de forma segura en su billetera. Y por primera vez en años sintió un picor en los dedos por sentarse en un piano y componer. No había escrito una nueva pieza desde que Sara murió. La música había muerto con ella, o eso pensaba, pero hoy, tocando su canción en ese hermoso salón de baile, algo se había despertado dentro de él, algo que había creído que se había ido para siempre. Cuando llegó a casa, la niñera estaba dormitando en el sofá. Su hijo menor, Javier, todavía estaba despierto, esperando a pesar de lo tarde que era. «¿Tocaste bien, papá?», preguntó el niño de 12 años, frotándose el sueño de los ojos.
Tomás despeinó el cabello de su hijo tan similar al de Sara en color y textura. Creo que sí, amigo. Creo que realmente lo hice. Después de pagar a la niñera y revisar a su hijo mediano dormido, Tomás se sentó en el borde de la cama de Javier mientras el niño se quedaba dormido. Tarareó suavemente, el comienzo de una nueva melodía formándose en su mente. A la mañana siguiente, Tomás se despertó temprano a pesar de lo tarde que se había hecho la noche. Por primera vez en años, sintió una urgencia que no tenía nada que ver con facturas u horarios de trabajo. Preparó el desayuno para Javier y Emma, luego se excusó para hacer una llamada telefónica desde la privacidad del porche trasero. Su mano tembló en marcar el número en la tarjeta de Máximo Tejeda. «Tejeda habla», respondió la voz nítida. «Señor Tejeda, soy Tomás Mercader, el pianista de la boda de ayer. Tomás, esperaba que llamaras. Esa pieza que tocaste, no he podido sacarla de mi cabeza». Tomás tragó saliva con dificultad. «Gracias, señor. ¿Tiene más composiciones? ¿Un portafolio, quizás?» La pregunta golpeó a Tomás como un golpe físico. ¿Un portafolio? Por supuesto, un verdadero compositor tendría un portafolio. «No, señor, solo algunas piezas que escribí hace años, para mi esposa». Hubo una pausa en la línea. Su esposa debe estar muy orgullosa. Ella falleció hace 15 años. Otra pausa, más larga esta vez. «Lo siento mucho, Tomás, de verdad». Tomás apretó el teléfono con más fuerza. La pieza que escuchó era de ella, la escribí para su cumpleaños. ¿Y no ha escrito desde entonces? No. El suspiro de Máximo se escuchó a través del teléfono. Eso es un terrible desperdicio, pero quizás comprensible. Se escuchó el sonido de papeles barajándose. La Sinfónica está organizando una exhibición de compositores locales el próximo mes. Nada grandioso, solo una velada de obras originales interpretadas por nuestros músicos. Me gustaría incluir su pieza. Tomás casi dejó caer el teléfono. «Señor, no la tengo escrita. Solo la toco de memoria». «Entonces, escríbala», dijo Máximo simplemente, como si estuviera sugiriendo que Tomás se atara los zapatos. «Y mientras lo hace, considere escribir algo nuevo. La exhibición acepta obras de hasta 10 minutos de duración». Su elección de arreglo. Antes de que Tomás pudiera formular una respuesta, Emma apareció en la puerta del porche. «Papá, hay alguien aquí para verte». Confundido, Tomás se despidió rápidamente de Maxwell y se dirigió a la puerta principal. De pie sobre el gastado felpudo estaba Liliana, la jovencita de la boda, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. «¿Cómo encontraste mi dirección?», preguntó Tomás, desconcertado. «Mi hermanastra, la novia, la tenía en sus archivos». Liliana apretaba las correas de su mochila. «Usted dijo que toma años aprender a tocar como usted. Pensé que debería empezar de inmediato». Tomás parpadeó sorprendido. «Yo no doy clases». «Puedo pagar», interrumpió ella, sacando un pequeño fajo de billetes de su bolsillo. «No es mucho, pero es todo el dinero de mi cumpleaños». Emma apareció junto a su padre, la curiosidad evidente en su rostro. Con 17 años, era solo un año mayor que Liliana, pero no podrían haber parecido más diferentes. Emma, con su práctica coleta y ropa sensata, Liliana, con su atuendo de moda y maquillaje cuidadosamente aplicado. «Papá es un profesor increíble», dijo Emma, extendiendo su mano a Liliana. «Soy Emma. ¿Quieres desayunar algo? Papá hizo hotcakes». Liliana parecía insegura, pero la genuina calidez en la voz de Emma pareció tranquilizarla. La siguió a la modesta casa, sus ojos se abrieron al contemplar la pequeña sala dominada por un viejo piano vertical cubierto de partituras y fotos familiares. «¿Aquí es donde practica?», le preguntó a Tomás, pasando los dedos con reverencia sobre las desgastadas teclas del piano. «Aquí es donde vivimos», respondió Emma por él con una pequeña risa. «El piano era de mamá. Papá nos enseñó a todos a tocar». Mientras Javier salía de su habitación, curioso por su visitante, Tomás observaba a sus hijos interactuar con esta desconocida que había aparecido en su puerta. Había una facilidad en su conversación que los sorprendió, tal vez porque Emma y Javier habían aprendido hacía mucho tiempo a no juzgar a los demás por las apariencias o las posesiones. Aquel domingo por la mañana se extendió hasta la tarde, mientras Tomás se encontraba dando a Liliana su primera lección de piano, con Emma y Javier ofreciendo ánimos. Cuando Liliana finalmente se fue, prometiendo regresar al día siguiente después de la escuela, Tomás se sentó solo al piano,
mirando la partitura en blanco frente a él. «Escríbelo», había dicho Maxwell, como si fuera tan simple, pero tal vez lo era. Nota por nota, compás por compás, Tomás comenzó a transcribir la pieza que había llevado en su corazón durante 15 años. Y cuando eso estuvo hecho, su lápiz se cernió sobre una nueva hoja. «Algo nuevo», había sugerido Maxwell. Tomás cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las teclas. La melodía que surgió era diferente de la canción de Sara, menos melancólica, más compleja. Hablaba de dolor, sí, pero también de resiliencia, de 3 hijos que crecían sin su madre, de un padre que aprendía a ser ambos padres, de luchas y pequeños triunfos, y un amor que continuaba incluso después de la muerte. Cuando abrió los ojos, Emma estaba de pie en la puerta, lágrimas corriendo por su rostro. «Esas somos nosotros», susurró ella. «Estás escribiendo sobre nosotros». Tomás asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «A mamá le encantaría», dijo Emma, cruzando la habitación para sentarse a su lado en el banco. Apoyó su cabeza en su hombro, tal como Sara solía hacerlo. «Sigue adelante, papá. Quiero escuchar el resto». El lunes llegó con una oleada de actividad. Tomás llamó enfermo a la fábrica por primera vez en años, usando el pago de la boda para justificar el salario del día perdido. Llevó a Javier a la Academia Westridge, donde el talento natural del chico impresionó a los instructores a pesar de su falta de formación formal. Por la tarde, Javier había sido aceptado en el programa de becas, que incluía no solo clases de música, sino también apoyo académico. Los días que siguieron tomaron un nuevo ritmo. Tomás continuó trabajando en la fábrica, pero sus tardes ahora estaban llenas de música, enseñando a Liliana, ayudando a Javier a prepararse para su nuevo programa y componiendo su nueva pieza para el escaparate. Emma se sentaba en silencio haciendo su tarea mientras ellos practicaban, ocasionalmente ofreciendo sugerencias o ánimos. 2 semanas después de la boda, Tomás recibió otra visita inesperada. Maxwell Thornton llegó sin anunciarse, su auto de lujo luciendo fuera de lugar en la humilde calle. «Espero que no le moleste la intrusión», dijo el hombre mayor mientras Tomás lo acompañaba a la sala de estar. Tenía curiosidad por su progreso. Tomás nerviosamente le mostró la partitura manuscrita de su nueva composición, aún incompleta y marcada con borrones y revisiones. Maxwell estudió las páginas con intensa concentración, ocasionalmente tarareando frases en voz baja. Cuando levantó la vista, su expresión era ilegible. «No está terminada», dijo Tomás rápidamente, «y estoy seguro de que necesita arreglos profesionales». «Es extraordinario», interrumpió Maxwell. «Crudo en algunos lugares, ciertamente, pero la emoción es palpable». Dejó la partitura cuidadosamente. «Tomás, me gustaría ofrecerle un puesto». ¿Un puesto? El pianista regular de la Sinfónica se jubila al final de la temporada. Necesitamos a alguien con su nivel de habilidad y capacidad interpretativa. El salario es modesto para los estándares profesionales, pero incluye beneficios, seguro médico, pensión. Tomás lo miró con incredulidad. «Señor Thornton, no he actuado profesionalmente en más de 15 años. He estado trabajando en una fábrica». Y sin embargo, tocó así en la boda. Maxwell se inclinó hacia adelante. «El talento como el suyo no desaparece, Tomás. Puede hibernar, pero sigue ahí, esperando ser despertado». Esa noche, después de que Maxwell se fue, Tomás sentó a sus hijos para discutir esta oferta inesperada. Significaría un recorte salarial significativo inicialmente, pero las horas regulares y los beneficios proporcionarían una estabilidad que nunca habían conocido. «Hazlo, papá», dijo Miguel por teléfono cuando Tomás lo llamó a la universidad. «Mamá te patearía el trasero si no lo hicieras». Emma y Javier asintieron en señal de acuerdo, sus rostros iluminados con entusiasmo por su padre. Las semanas previas al escaparate fueron un torbellino de actividad. Tomás continuó trabajando en la fábrica mientras se preparaba para su actuación, a optomen practicando hasta altas horas de la noche después de que sus hijos se durmieran. Liliana venía a clases 3 veces por semana, su talento natural floreciendo bajo la guía de Tomás. Y lentamente, la nueva composición tomó forma, una sinfonía de familia, pérdida y redención que Tomás tituló simplemente Después de Sara. La noche del escaparate llegó con una energía nerviosa que impregnó el hogar de los Mercers. Emma ayudó a su padre con su corbata, una nueva comprada para la ocasión.
Javier pulió sus zapatos de vestir hasta que brillaron, y cuando llamaron a la puerta, se sorprendieron al encontrar a toda la familia de Liliana, incluida la novia de la boda y su nuevo esposo, esperando para llevarlos a la sala de conciertos. «No nos lo perderíamos», dijo la novia, sonriendo cálidamente a las expresiones de sorpresa de la familia. Liliana no ha dejado de hablar de su increíble profesor de piano durante semanas. La sala de conciertos era intimidante en su grandeza, tan diferente del piano vertical en su sala de estar donde Tomás había practicado. Detrás del escenario, echó un vistazo a través de las cortinas al público llenando los asientos. Sus hijos estaban en la primera fila, junto con Liliana y su familia. Y allí, en el centro de la tercera fila, había un asiento que quedó visiblemente vacío, el asiento de Sara, aunque solo Tomás lo sabía. Mientras esperaba su turno para actuar, Tomás sintió una extraña calma apoderarse de él. Había cerrado el círculo en cierto modo. El viaje que comenzó tocando la canción de Sara en la boda, lo había llevado de vuelta a donde siempre debía estar. Cuando Maxwell lo anunció como una notable nueva voz en la composición, Tomás caminó hacia el escenario con la cabeza en alto. Se había ido el pianista desalineado que había sido objeto de burlas en la boda. En su lugar, se encontraba un hombre que había encontrado el camino de vuelta a sí mismo. Tomó su asiento en el piano de cola, ajustó el micrófono y habló por primera vez al público en silencio. «Hace 15 años, escribí una pieza para el cumpleaños de mi esposa. Fue la última música que me escuchó tocar antes de que el cáncer se la llevara de mí y de nuestros 3 hijos. Su voz se mantuvo firme, aunque pudo ver a Emma secándose las lágrimas de los ojos en la primera fila. Dejé de componer después de que ella murió, hasta hace poco, cuando un concierto de bodas y una sala llena de extraños me recordaron que la música no muere, incluso cuando pensamos que lo ha hecho». Tomás colocó sus manos sobre las teclas. «Esta pieza se llama Después de Sara. Es para mis hijos, que han crecido a la sombra de la pérdida, pero nunca dejaron que los definiera. Y es para cualquiera que haya tenido que encontrar su camino de vuelta a sí mismo después de perderse». Las primeras notas llenaron la sala de conciertos, tímidas al principio, como una pregunta formulada en la oscuridad. Luego construyendo, ganando confianza, entrelazando temas de dolor y alegría, lucha y triunfo. Tomás tocó con los ojos cerrados, dejando que la música fluyera a través de él. Cada nota un testimonio de la vida que él y Sara habían construido, de los hijos que habían criado, del amor que nunca había muerto realmente. Cuando el acorde final se desvaneció en silencio, Tomás abrió los ojos para encontrar a todo el público de pie. En la primera fila, sus hijos estaban aplaudiendo entre lágrimas. Liliana estaba saltando arriba y abajo, su comportamiento habitual se olvidó en el momento. Y en la tercera fila, ese asiento vacío parecía de alguna manera menos vacío de lo que había estado antes. Más tarde esa noche, mientras la familia celebraba en un pequeño restaurante que nunca se habrían podido permitir antes del cheque de la boda y la oferta de Maxwell, Tomás se encontró observando a sus hijos con una nueva sensación de paz. Miguel, en casa de la universidad para la ocasión, estaba bromeando con Emma sobre sus solicitudes universitarias. Javier le estaba contando a Liliana con entusiasmo sobre su nuevo telescopio. Habían sobrevivido, incluso habían prosperado, y Sara habría estado tan orgullosa. Mientras conducían a casa, Javier se quedó dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Emma. En el espejo retrovisor, Tomás captó la mirada de su hija. «Tocó tu canción hoy», dijo Emma suavemente, con cuidado de no despertar a su hermano. «La canción de mamá». Tomás asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Ha estado ahí todo el tiempo, ¿no es así? La música, incluso cuando ya no podías escucharla». «Sí», susurró Tomás, «solo estaba esperando el momento adecuado para ser escuchada de nuevo». Cuando llegaron a casa, Tomás llevó a su hijo dormido a la cama, tal como lo había hecho cuando Javier era un niño pequeño. Después de revisar a Emma, se sentó solo al piano en la sala oscurecida. Sus dedos encontraron las teclas sin pensar, tocando suavemente para no despertar a los niños. Era una nueva melodía, no la canción de Sara, no la pieza del escaparate, sino algo diferente, algo que hablaba de nuevos comienzos e inesperadas segundas oportunidades.
de un padre viudo que había ido a tocar en una boda y había encontrado el camino de vuelta a sí mismo en el proceso. Tomás sonrió mientras tocaba, imaginando a Sara sentada a su lado en el banco como solía hacerlo tan a menudo. «Tenías razón», susurró a la habitación vacía que no se sentía vacía en absoluto. «La música nunca nos abandona realmente». Y en hogares de toda la ciudad, los invitados que habían asistido al escaparate les contaban a sus amigos sobre el notable pianista que habían descubierto, el padre viudo cuya música los había conmovido hasta las lágrimas. Por la mañana, el teléfono de Tomás estaría sonando con llamadas de personas que solicitaban lecciones privadas, de locales que ofrecían oportunidades de actuación, de una vida que se estaba abriendo de maneras que nunca podría haber imaginado cuando se sentó en ese piano de bodas hace solo un mes. Nunca juzgues la historia de una persona por su comienzo. A veces, las sinfonías más hermosas emergen del silencio más profundo. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para obtener más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. La historia de un mariachi en el corazón de Guadalajara. Un día, mientras don Tomás tocaba en una boda en una elegante hacienda a las afueras de la ciudad, un reconocido productor musical, don Maxwell, se acercó a él. Tomás, un hombre de 50 y tantos años, había dedicado 15 años a trabajar en una fábrica después de la trágica pérdida de su esposa, Sara, una talentosa cantante de rancheras. La música, una vez su pasión, se había silenciado por el dolor. «Tomás, su música tiene una magia especial», le dijo don Maxwell esa noche. «Debería considerar volver a los escenarios». Tomás, con el corazón lleno de recuerdos, agradeció el cumplido, pero su mente estaba en otro lugar. De vuelta en su humilde casa, en un barrio modesto de Guadalajara, Tomás intentaba conciliar el sueño. Sus hijos, Emma y Javier, lo esperaban despiertos. Emma, una joven de 17 años, soñaba con ser abogada, mientras que Javier, de 15, mostraba un talento innato para la música. «Papá, ¿por qué dejaste de tocar?», preguntó Javier con la inocencia de la juventud. Tomás suspiró. Era una pregunta que había evitado durante años. «Después de que tu madre se fue, hijo, la música perdió su color», respondió Tomás con la voz entrecortada. «Pero tal vez don Maxwell tenga razón». A la mañana siguiente, mientras Tomás se preparaba para ir a la fábrica, escuchó un golpe en la puerta. Para su sorpresa, era Liliana, la joven quinceañera que había conocido en la boda. «Don Tomás», dijo Liliana con timidez, «mi hermanastra me dio su dirección. Quiero que me dé clases de piano. Escuché que es un gran maestro». Tomás se sorprendió. No había dado clases desde hacía años, pero la mirada de Liliana era tan sincera que no pudo negarse. «Está bien, Liliana», dijo Tomás con una sonrisa. «Empezaremos hoy mismo». Esa tarde, mientras Tomás daba su primera clase a Liliana, Emma y Javier observaban con curiosidad. La música llenó la casa, despertando recuerdos dormidos en el corazón de Tomás. «Papá, deberías volver a componer», sugirió Emma. «Mamá siempre decía que tenías un don especial». Tomás sonrió. Tal vez era hora de desempolvar sus viejas partituras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Tomás trabajaba en la fábrica durante el día y daba clases de piano por la tarde. Por las noches se sentaba al piano y componía, dejando que la música fluyera a través de él como un río desbordado. «Estoy escribiendo una canción para ustedes», les dijo Tomás a sus hijos una noche. Una canción sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Emma y Javier sonrieron. Sabían que su padre estaba volviendo a ser el hombre que siempre había sido. 2 semanas después, don Maxwell visitó a Tomás en su casa. «Tomás, quiero invitarlo a tocar en un concierto benéfico en el Teatro Degollado», dijo don Maxwell con entusiasmo. «Será una oportunidad para mostrar su talento al mundo». Tomás se sintió abrumado. No había tocado en público desde hacía 15 años, pero sabía que tenía que hacerlo. Por sus hijos, por Sara, por él mismo. La noche del concierto, Tomás se preparaba nerviosamente en el camerino. Emma y Javier lo animaban con entusiasmo. «Papá, tú puedes», dijo Emma con una sonrisa. «Sabemos que lo harás genial». Tomás subió al escenario y se sentó al piano. La sala estaba llena de gente. Entre el público, vio a Liliana y a su hermanastra.
y en la primera fila vio un asiento vacío. Era el asiento de Sara. Tomás respiró hondo y comenzó a tocar. La música fluyó a través de él como nunca antes. Tocó con pasión, con emoción, con el corazón. Tocó para Sara, para sus hijos, para todos los que habían amado y perdido. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, vitoreando y gritando. Tomás se sintió abrumado por la emoción. Había vuelto a la vida. Después del concierto, Don Maxwell se acercó a Tomás con una sonrisa. «Tomás, eres un genio», dijo Don Maxwell con entusiasmo. «Quiero ofrecerte un contrato para grabar un disco». Tomás sonrió. Su vida había dado un giro de 180 grados. Había vuelto a la música. Había encontrado el amor de nuevo. Había vuelto a ser feliz. Si la vida te da limones, haz limonada. Y si te da música, tócala con el corazón. Si esta historia te tocó el corazón, deja un súper gracias y comparte este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Además, te invitamos a ver el siguiente video, con una historia aún más sorprendente. No te lo pierdas.